Hola, buenos días. Aquí estamos en el telediario intergaláctico. Un asteroide ha sido robado por dos monstruos salidos de un agujero negro. Ayer por la noche, a las 3 de la madrugada, fue robado un asteroide de Saturno por dos monstruos gigantes. Al mediodía, dos astronautas han dado cuenta de que a Saturno le faltaba un asteroide y han llamado a la Policía Intergaláctica. Los policías están investigando los asteroides de Saturno por si los monstruos habían dejado alguna huella. Han encontrado un aparato localizador y han probado a ver si era de los monstruos que robaron el asteroide de Saturno. Siguiendo las pistas del aparato, fueron a Neptuno y ahí encontraron a los gigantes monstruos. Los han llevado a la cárcel de Plutón porque está lejos de Saturno y los han encarcelado 10 años. Ahora pasaremos con nuestra corresponsal Itziar, que hablará con doña Saturnina. Hola, Itziar. Así es, Naroa. Aquí estoy en Saturno con doña Saturnina. Hola. Hola, ¿Cómo te has sentido al saber que han robado un asteroide de Saturno? me he sentido muy asustada. ¿Estás contenta de que hayan capturado a los monstruos? Sí, estoy muy contenta. ¿Tuviste miedo al saber que andaban sueltos robando? Tuve muchísimo miedo. ¿Vistes a los monstruos? Les vi un poco la cara, pero no les vi muy bien el cuerpo. ¿Cuántos años crees que estarán en la cárcel? Unos 10 años o así. Gracias por responder estas preguntas. Adiós. Adiós. Gracias, Itziar. Ahora pasaremos con nuestra corresponsal Itziar, que se ha metido en un buen lío con los monstruos. Así es, Naroa. Aquí estoy en la cárcel de Plutón con estos dos monstruos. Hola. Hola. ¿Por qué decidisteis robar el aro de Saturno? Decidimos robar el aro de Saturno para intentar entrar en la historia. ¿Os parece justo estar en la cárcel de Plutón? No nos parece justo, porque está muy lejos de Saturno y si queremos robar otro asteroide ya nos habrían visto. ¿Os parece justo estar 10 años de cárcel? No, nos parecen demasiados por intentar entrar en la historia. ¿En qué lugar exactamente os encontraron? Nos encontraron en un pueblo de Neptuno llamado Pulveris, disfrazados de personas. Gracias por responder estas preguntas. Adiós. Adiós. Ahora estamos con los deportes. Osasuna gana su primer título contra el Mallorca del planeta Venus. El partido de fútbol fue entre el Osasuna y el Mallorca. Ocurrió ayer en el planeta Júpiter. Quedaron 2-1. Los dos goles fueron de Quique Meteorito y de Raúl Asteroide. El partido comenzó a las 17 agujero negro. Y fue un partido jupiteral. Hubo 5 faltas del Mallorca y una del Osasuna. Al acabar el partido lo celebraron por las calles de Júpiter. Y fueron a acabar la celebración en el concierto de Lady Sol, donde todos y todas disfrutaron de su música y bailaron al son de sus canciones. Ahora pasaremos con nuestra corresponsal Itziar, que hablará con Quique Meteorito y Raúl Asteroide. Así es, Naroa. Aquí estoy en el Reino Navarra con estos dos jugadores de Osasuna. Hola. Hola. ¿Cuál ha sido el partido que más habéis disfrutado de esta liga? Pues el partido que más hemos disfrutado de esta liga para mí ha sido este, porque nos jugamos el primer puesto. ¿Qué táctica habéis usado para ganar el partido? Pues hemos usado un 4-5-1 para atacar. ¿Os ha parecido parable el gol del Mallorca? Para mí ha sido imparable, ¿Por qué? porque era una falta tirada al borde del área por la escuadra. ¿Os ha gustado la ficción? ¿Por qué? Sí, porque ha cantado mucho y nos ha empujado para ganar. Gracias por responder estas preguntas. Adiós. Adiós.
¡Aupa Osasuna! Campeones, campeones, oleo. Noticia de última hora. Lady Sol ha sido atracada después del concierto en su mansión. Tenemos una foto para decir que es verdad. Ahora pasaremos con Leire, que nos comentará el tiempo. Así es, Naroa, ahora comenzaré yo con el tiempo. Hola, nos han comentado que en Venus y en Plutón harán muchas lluvias y temperaturas mínimas. En cambio, en Júpiter y en la Tierra hará muchísimo calor. En Saturno las temperaturas eran muy parecidas a las de todos estos días. Noticia de última hora, me acaban de comentar que en Urano va a haber una lluvia de meteoritos. Les recomendamos que no salgan de sus hogares. Bueno, con esto terminamos el tiempo. Adiós. Esto ha sido todo por hoy. Adiós, hasta mañana.